El corazón inofendible. Bien, bienvenidos al Corazón Inofendible. Soy el pastor Mike Signorelli y vamos a profundizar un poco en el estetoscopio. ¿Recuerdan de su corazón para escuchar la recámara de la justicia? Ahora bien, tienen 4 recámaras en su corazón y estamos poco a poco haciéndoles cirugía, las estamos cortando, estamos sanándolas, estamos haciendo mucho trabajo profundo y sé que Dios está causando todo este proceso de sanación para llevarlos a la próxima temporada de su vida con una libertad que nunca han experimentado. Pero lo que pasa con la recámara de la justicia es que si tienen el deseo de que se haga justicia por algo, muchas veces harán que las cosas se empeoren, porque tomarán un error que se ha cometido en su contra y la forma en la que se vengan, la forma en la que hacen daño, causará un error más grande. Y mientras seguimos aprendiendo cómo responder en vez de simplemente reaccionar, recuerden que cuando se enciende una alarma de que alguien dice o hace algo, piensan, no puede ser, tengo que hacer justicia. Deben pensar, ¿y si voy a Jericó primero? ¿Debo ir al lugar dulce primero? ¿Se lo entregué a la oración o solo he tenido un monólogo en mi cabeza? ¿Soy la única persona que se ha imaginado discusiones enteras en su mente? ¿Alguna vez se han enojado con alguien por una conversación que no ha sucedido en realidad, pero sí sucedió en su mente? ¿Han estado en la ducha imaginando que conversan con alguien y se imaginan cómo responderá y antes de darse cuenta ya están golpeando un par de cosas? ¿Y se indignan solos y la próxima vez que los ven con odio? ¿No les pasa? El corazón está acondicionado a ingerir ofensas y generar ofensas, y todo eso va a la recámara de la justicia. Y recuerden que deben sanar sus expectativas. Pero si la recámara de justicia no está sana, todo el corazón está enfermo. Romanos capítulo 12, versículo 19. Queridos, nunca ejerzan venganza. Ok, yo entiendo, tengo 2 hijas, sé que cuando le dicen a los niños nunca, ellos no entienden la palabra nunca, ellos la interpretan a su manera. No quiero que golpees a tu hermana nunca. Y 5 minutos después prometen que nunca jamás lo harán. Hay algo acerca de la palabra que no se entiende bien, pero tengo que hacer mucho énfasis. ¡Nunca! Queridos, nunca ejerzan venganza. Déjenselo a la ira de Dios. Y sí, está en la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 19. Se habla de la ira de Dios. Y está escrito que la venganza será suya, hará justicia, dice el Señor. 2 cosas que Dios dice en las Escrituras son explícitamente suyas. 2 cosas. Hay 2 cosas en las Escrituras que especifica que son suyas. ¿Quieren saber cuáles son? El diezmo y la venganza. ¿Cuántas veces no las tomamos? Veo que hacen silencio. Explícitamente dice que el diezmo es suyo y que la venganza es suya. 2 cosas que explícitamente dice que son suyas. El diezmo y la venganza. Y por eso debemos saber que no debemos tocarlas porque solo le pertenecen a Dios, a nadie más. Dios no perdona fácil las ofensas. Si hacen silencio, si van al lugar dulce, si dejan de intentar tomar venganza, tendrán paz en sus vidas. Si dejan de intentar tomar lo que solo le pertenece a Dios y dejan eso en manos de Dios, no tendrán el peso de la venganza. Segunda de Samuel capítulo 6 dice, David le dijo a los hombres que fueran al lugar dulce. Voy a ejercer mi lugar como rey y lidiaré con esta situación. ¿Lo ven? Lo que dice David es que si ellos se hacen cargo, solo lo harán de una forma limitada. Pero si él lidia con eso, la justicia verdadera llegará. Muchas veces lo que creen que hacen al publicarlo en vez de orarlo, al chismear al respecto, al contarle a otras personas la ofensa, es una forma limitada de venganza. Ni siquiera es una verdadera justicia, pero cuando se lo dejan a Dios, Dios hará lo que solo Él puede hacer y debe hacer. Jesús dijo en la cruz todo lo que hemos dicho todo este tiempo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Pero por qué? Porque Jesús dijo, oigan, yo vine a morir por sus pecados, pero Dios se vengará de ustedes por sus pecados. Y por eso quiere salvarnos de la ira. Él estaba ahí para lograr que dejáramos la carga de intentar ser buenos y así podríamos ser salvados. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pienso en Hechos capítulo 14, versículo 22, porque dice, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué es ese ánimo? Estamos trabajando con sus corazones. Fortalezco sus corazones. Los preparo para las ofensas. Y mientras más fuertes sean sus corazones, más podrán tolerar ir a otros niveles y mayores dimensiones de autoridad porque podrán aguantarlas. Algunos de ustedes quieren que Dios les dé más influencia y Dios dice que no sobrevivirían a los comentarios de la influencia en redes sociales que les están pidiendo. Tu corazón no es tan fuerte, no se ha fortalecido para soportar los comentarios de la influencia que le estás pidiendo que te dé. A veces cuando le pedimos a Dios influencia nos dice que no, pídeme más fuerza en tu corazón para soportar esa influencia. Les dije, Hechos capítulo 14, versículo 22, Dios está haciendo algo. Tu justicia no es la justicia de Dios. Pertenece a Él. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5. No hace nada indebido. ¿De qué está hablando? Del amor. El amor no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Así es el amor. Y mientras el amor del Espíritu Santo, el amor real y verdadero del Padre Celestial, comienza a invadir sus corazones y transformarlos, se sorprenderán. Esto es algo que les digo a las parejas cuando hago sesiones premaritales. Tomen la palabra amor y sustitúyanla con su nombre. Mike no hace nada indebido. Mike no busca lo suyo. Mike no se irrita. Y Mike no guarda rencor. Eso es un buen indicio para saber si la recámara de la justicia ha sido sanada. Escuchen, si leo eso en voz alta y mi esposa comienza a reírse después de esas frases, tengo trabajo por hacer. Si mis empleados escuchan cuando digo eso y dicen, no puede ser. Eso me dice algo. Recuerden, es el estetoscopio que ponen en su corazón y dicen, esperen, el amor no me ha ayudado a no hacer lo indebido o a ser altruista o a no irritarme. Tengo trabajo por hacer. ¿Entienden de qué estoy hablando? Y cuando ustedes comienzan a identificar estas cosas en su corazón, cuando comienzan a analizar la recámara de la justicia, ¿son el tipo de persona que recuerda las ofensas? Esta es una mejor forma de plantearlo. ¿Trato a las personas por su pasado o las trato por su futuro? ¿Trato a las personas por lo que pueden llegar a ser o sigo pensando en chismes acerca de cómo eran? ¿Hablo de lo que podrían llegar a ser o sobre quiénes solían ser? Y lo que comienza a pasar en un corazón sano es que ese corazón hablará de un futuro. Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba recién casado, comencé a separarme. Mi pastor cayó en la tentación y fue infiel y cometió faltas financieras. Fui víctima de estar en un ambiente poco sano en esa iglesia. Y de hecho, cuando cayó en tentación, también otros líderes en esa misma iglesia lo hicieron. Y es como si ese demonio estuviera desatado en esa iglesia. Y recuerdo que una temporada renuncié a mis labores. Pensé que no quería tener nada que ver. Estaba muy decepcionado. En mi recámara de expectativas esperaba que este pastor y yo y estos líderes de la iglesia tendríamos una iglesia increíble que iba a ganar terreno en la religión e íbamos a hacer cosas increíbles. Estaba en mis 20s y recién estaba entrando al servicio de la iglesia. Había pasado un par de años. Mi grupo de juventud se estaba expandiendo explosivamente y pensé, Dios, esto es, lo conseguí. Tengo a mi pastor, tengo a los demás pastores, tenemos un gran equipo. Y lo que comenzó a pasar fue que su infidelidad y su mal manejo del dinero en la iglesia causaron que se fuera. Todo comenzó a derrumbarse a mi alrededor y yo comencé a alejarme. Luego descubrí que mi padre biológico acababa de fallecer y no tenía un vínculo con él, lo que significaba que cualquier esperanza que tuviera de conocerlo murió cuando él murió y como resultado de eso, mi recámara de expectativas se destruyó. Y luego está la recámara de justicia. Dios, yo hice lo correcto. Le di mi vida a la iglesia. He sufrido en tu nombre, Dios. Te he dedicado mi tiempo y mi vida, mi familia. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puedo estar pasando? Y comencé a experimentar todo lo que les estoy contando ahora y mi alma comenzó a enfermarse poco a poco. Mi corazón comenzó a enfermarse mucho.
Y luego pensé, ya sé. Y era la recámara de justicia hablando. Ya sé, alguien tiene que exponer a los pastores. Alguien tiene que decir algo. Y me avergüenza admitir esto hoy, pero eso pasó hace muchos años y comencé a ser viral en Twitter por exponer a otros pastores. Comencé a ser viral en Facebook por exponer a otros pastores y comencé a desarrollar una personalidad oscura. De hecho, las personas comenzaron a llamarme Johnny Cash porque decían que no sabían si iba a cantar una canción religiosa o dar puñetazos. Y construí esa personalidad, dejé de ser un pastor y a raíz de eso comencé incluso a ser alcohólico. Y recuerdo que en medio de todo, mi esposa me veía ebrio por completo. Y así escribía todo eso. Yo era la persona que les he estado enseñando a través de la escritura. Yo era la persona con esa recámara muy enferma. Y pensaba que iba a hacerlo. Yo haré que esos pastores lo paguen. Los voy a exponer a todos. Voy a exponer a ese sujeto. Y recuerdo que cuando comencé a hacer esa personalidad, recuerdo que mi esposa me decía, esto no es lo que tú eres. Este no es tu destino. No es lo que debes ser. Debes construir a la esposa de Cristo, no destruirla. No es tu destino exponer esos pecados y hacer estas cosas. Y recuerdo que estaba sentada en la puerta y decía, no dejarás esta casa hasta que estés sobrio. No vas a salir así. Y era mi esposa quien estaba sacando lo mejor de mí cuando mi corazón estaba enfermo. De hecho, debo decir, Dios tuvo que lidiar con mi corazón. Tuve que ir a Jericó. No era mi momento de ser ministro. Tuve que pasar un momento de sanación. Cerré mi cuenta de Twitter, cerré mi Facebook y mis otras redes sociales. De hecho, las borré por completo. Recuerdo que me dolió porque tenía muchos seguidores y tenía muchos vínculos y recuerdo que lo eliminé todo porque era como, no era honorable. No seguí el capítulo 13, versículo 5 de Primera de Corintios. No mostré el amor de Cristo. Tuve que ir a Jericó, mi barba tuvo que crecer porque me volví rencoroso. Comencé a chismear, me convertí en alguien que Dios no quería que fuera. Pero ¿saben lo más loco sobre Dios? Cuando le dije a Dios que la venganza era suya, le cedí la venganza y yo accidentalmente cometí el error de hacer su trabajo. ¿Saben lo que es gracioso? Muchos años después comencé a ser viral de nuevo. Mis cuentas comenzaron a crecer, pero esta vez fue con el corazón de Dios, no un corazón enfermo. Esta vez fue a su modo, no a mi modo. ¿Ven que eso fue lo mejor? Dios no te quita sin darte. Si Él no te quita nada que no planeé darte de una mejor forma, me dijo que la primera vez lo logré por mí mismo, pero fue un intento con heridas, pero la próxima vez se hará con su espíritu y con su bondad. Esa vez lo hice con la misión que me había mandado a hacer, y por eso Dios comenzó a usarme en Facebook, Dios comenzó a usarme en las redes sociales, y pude sonreír ampliamente y dije, vaya Dios, fui a Jericó, fui a Jericó. Lo hice a tu modo y lo has restaurado de formas que jamás había imaginado. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Entonces quiero decirles que si liberan y lo dejan en manos de Dios, ya lo han escuchado millones de veces. El rencor es como beber veneno y esperar que el otro muera. Nunca cambié a los pastores que intenté exponer. De hecho, fueron mis enemigos porque Dios no me había dado ese permiso. Y ahora adivinen lo que hago. Ayudo a pastores en todo el mundo, los animo, los reprendo, los entreno, pero lo hago de corazón. Como dicen en Corintios, con el corazón del Padre, un corazón lleno de amor. Y Dios me ha dado esa influencia y el mismo resultado que pensé que tendría antes, que nunca tuve, lo estoy teniendo porque lo hago en la forma de Dios. ¿Cuántos saben que Él dice que sus formas son más elevadas? Sus pensamientos son más elevados. Y por eso ahora soy capaz de hacer cosas que no habría hecho antes porque lo hago a su forma. Quédense en Jericó. Quédense en el lugar dulce. Que su barba crezca, cubran aquellas cosas que les traigan deshonor y vergüenza, y cuando su corazón haya sanado, podrán decir, Dios, nunca me has quitado nada, me lo quitaste para reemplazarlo con la versión real de eso. Suelten esa venganza falsa, terminen con la farsa y díganle a Dios que la dejan en sus manos. Me emociona mucho seguir en esta travesía con ustedes y no puedo esperar a verlos en la siguiente sesión.